En lo profundo de la selva peruana, en el misterioso territorio de los Andes, una civilización olvidada por siglos se niega a desaparecer del todo. Los chachapoyas, los guerreros de las nubes, no solo desafían el tiempo y el olvido, sino también los relatos convencionales de la historia oficial. Lo que se sabe de ellos es apenas un eco distorsionado de lo que fueron, y lo que se ha silenciado es mucho más inquietante de lo que la historia tradicional está dispuesta a admitir. ¿Quiénes fueron o son los miembros de esta cultura que ha generado los más intrincados debates sociales, culturales y científicos? ¿Por qué son catalogados por una enorme cantidad de personas, especialmente de Perú, como un verdadero enigma? ¿Hasta dónde son ciertas las teorías en torno a este grupo humano del que se asegura no eran similares a los demás indígenas de la región porque su piel era blanca, sus cabellos rubios o rojizos y sus ojos muy claros? ¿Qué se esconde detrás de la historia de los chachapoyas? Hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio en un recorrido histórico que te dejará pensando, reflexionando sobre la historia que conoces y una de las páginas que quizás nadie te ha dicho que existe. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los chachapoyas habitaron las montañas de lo que hoy es el departamento de Amazonas, en Perú, un territorio hostil donde las nubes acarician las cumbres más altas y donde el aislamiento geográfico moldeó una cultura enigmática. Desde sus primeras menciones en las crónicas españolas, se destacó su resistencia feroz frente a la expansión incaica. Pero ¿por qué un imperio tan fuerte como el Inca puso tanto empeño en someter a esta civilización aparentemente marginal? Algunos historiadores creen que la razón era puramente geopolítica. Los chachapoyas controlaban un territorio estratégico entre los Andes y la Amazonía. Sin embargo, una teoría mucho más intrigante y silenciada sugiere que los incas no solo buscaban dominar el territorio, sino también a las mujeres de esta etnia. Los cronistas hablan de la obsesión de los incas por las mujeres chachapoyas, quienes supuestamente destacaban por su belleza singular, piel clara, ojos claros y cabellos rubios o rojizos. ¿Era este rasgo físico un signo de una ascendencia diferente? Se cree que las mujeres chachapoyas fueron seleccionadas para casarse con la élite incaica, en lo que podría haber sido un intento de integrar una raza misteriosa, tal vez europea o incluso nórdica, dentro de la nobleza del imperio inca. Aquí comienzan las teorías más controvertidas. ¿Eran los chachapoyas descendientes de navegantes europeos que llegaron a Sudamérica mucho antes de la conquista española? El enigma de los chachapoyas no solo está en sus crónicas. Las momias halladas en las montañas de esa región han alimentado la conspiración. En tumbas colgantes y mausoleos en lo alto de los acantilados, los arqueólogos han encontrado cuerpos momificados que desafían la lógica. Algunos de estos cadáveres presentan cabello rubio o rojizo, piel clara y características faciales que no se corresponden con las etnias andinas tradicionales. En la fortaleza de Cuelap, una estructura monumental que rivaliza con Machu Picchu, se han hallado restos de individuos cuyos rasgos físicos recuerdan más a los europeos que a los pueblos nativos americanos. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza. Muchos de estos descubrimientos que podrían haber sacudido los cimientos de la historia tal como la conocemos, han desaparecido.
Algunos cuerpos momificados fueron supuestamente trasladados a museos y misteriosamente nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Por qué? Las teorías conspirativas sostienen que estos hallazgos fueron deliberadamente ocultados para evitar cuestionamientos incómodos sobre la narrativa oficial de la historia precolombina. Un ejemplo notable es el caso de las momias de Leimebamba, una colección que incluye más de 200 cuerpos. Mientras que algunos fueron exhibidos, otros fueron retirados rápidamente de la vista pública. Investigadores que han intentado profundizar en el estudio de estas momias han encontrado obstáculos inexplicables, documentos perdidos, permisos denegados e incluso amenazas veladas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe una agenda deliberada para ocultar la verdadera historia de los chachapoyas. Cuelap, la majestuosa ciudadela de los chachapoyas, es un testimonio vivo de su avanzada capacidad arquitectónica. Construida en la cima de una montaña, con muros de piedra que superan los 20 metros de altura, la estructura tiene similitudes inquietantes con las fortalezas medievales europeas. Los círculos concéntricos de sus edificios, la precisión con la que se trabajaron las piedras y la disposición de las viviendas han llevado a algunos a plantear la hipótesis de que los chachapoyas poseían conocimientos arquitectónicos que no pueden explicarse solo por el contacto con otras culturas andinas. La cultura chachapoya, además, tiene otros elementos que desconciertan a los estudiosos. Algunos de sus símbolos y patrones decorativos recuerdan sorprendentemente a las tradiciones celtas, vikingas e incluso a civilizaciones del Mediterráneo. ¿Podrían haber existido conexiones transatlánticas miles de años antes de la llegada de Colón? Es una posibilidad que ha sido sistemáticamente descartada por la historiografía oficial, pero que gana fuerza entre los círculos de investigadores independientes. Aquí es donde la historia oficial y la narrativa alternativa chocan violentamente. Los que han tratado de investigar a fondo los orígenes y características de los chachapoyas se encuentran con un muro de silencio. Algunos arqueólogos han señalado que sus trabajos sobre los chachapoyas fueron marginados en conferencias internacionales. Otros han denunciado la falta de apoyo financiero para estudios más profundos sobre esta civilización. ¿Por qué este rechazo a explorar la posibilidad de un contacto precoz con Europa? ¿Qué intereses se protegen al mantener el relato tradicional de que América estuvo aislada hasta la llegada de los españoles? Las razones podrían ser múltiples. Por un lado, admitir que los chachapoyas tenían vínculos con culturas europeas desmoronaría la versión aceptada de la historia de América. Además, reescribir la historia del continente no solo implica un enorme esfuerzo académico, sino también una revisión de identidades nacionales y mitos fundacionales profundamente arraigados. Para algunos, esta es una caja de Pandora que no debe abrirse. Tras la conquista inca, los chachapoyas fueron sometidos y dispersados. Sin embargo, nunca desaparecieron por completo. Su cultura se diluyó y los sobrevivientes fueron asimilados por los incas y luego por los colonos españoles. Pero según algunas teorías, los descendientes de los chachapoyas continúan habitando las montañas, manteniendo en secreto algunas de las tradiciones y conocimientos de sus ancestros. Incluso se ha especulado que algunos de los linajes europeos que hoy viven en los Andes podrían tener raíces chachapoyas, lo que sería un giro irónico en la historia. El legado de los chachapoyas sigue vivo, envuelto en misterio. Sus momias, sus fortalezas y sus orígenes continúan fascinando y desafiando a la historia oficial. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo: ¿qué es lo que no nos están contando? ¿Por qué los descubrimientos sobre esta civilización han sido silenciados, ocultados o incluso desaparecidos? Tal vez, como sucede a menudo,
La historia es escrita por los vencedores. Pero en las sombras de los Andes, los ecos de los chachapoyas siguen resonando, esperando a ser escuchados nuevamente. Y quizás algún día, los guerreros de las nubes salgan de las sombras para contar su verdadera historia, una historia que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.